Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Hay expectativa mundial sobre si Trump apoyará militarmente a Israel en su ofensiva contra Irán. Sus seguidores no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Violeta Barrios de Chamorro, la expresidenta de Nicaragua que acaba de morir, fue clave para la democracia en América Latina. Hoy, la historia. En el Ecuador, la Asamblea Nacional ha aprobado 2 leyes que considera importantes para luchar contra el crimen. ¿Servirán realmente? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Ushi Levy desde Bogotá. Esta semana no estarán con nosotros Paz Rodríguez Niel ni Jorge Espinosa. Es miércoles 18 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El mundo está a la expectativa de la decisión que tome el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a la guerra entre Israel e Irán. Todo empezó en la madrugada del viernes, cuando los israelíes atacaron Teherán y algunas bases militares. Los iraníes respondieron de inmediato. Israel cree que así impedirá que Irán enriquezca uranio y fabrique una bomba nuclear para destruir al Estado judío, ha dicho el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Por su parte, Trump ha escrito en su red social Truth Social que Irán debe rendirse incondicionalmente. Trump también señaló: tenemos el control de los cielos de Irán. El tenemos, en plural, llamó la atención porque Estados Unidos ha dicho que no ha intervenido en estos ataques. Irán lanzó una nueva ofensiva contra Israel el lunes tarde y al amanecer del martes. Entre tanto, Estados Unidos ha enviado a Oriente Próximo varias aeronaves habilitadas para proveer de combustible a otras en el aire. También ha enviado al gigantesco portaaviones USS Nimitz, una de las embarcaciones de guerra más poderosas del mundo. La pregunta ahora es si Estados Unidos apoyará militarmente a Israel, por ejemplo, con los bombarderos B-52, que podrían arrojar bombas para destruir la planta subterránea de enriquecimiento de uranio en Fordo, un pueblo de 800 habitantes situado 200 kilómetros al sur de Teherán. Eso cambiaría prácticamente todo y tendría profundas consecuencias. Por eso mismo, al momento de grabar este podcast, había un debate dentro de las filas trumpistas en Washington, D.C., según nos contó anoche desde allá nuestra compañera, la corresponsal Dori Toribio. Juan Carlos, la situación en Irán ha abierto una brecha dentro del movimiento político del presidente Trump, conocido como movimiento MAGA, por las siglas de Make America Great Again, o hacer que Estados Unidos sea grande otra vez. Ya desde que Israel comenzó los ataques contra Irán la semana pasada, las divisiones pasaron a primer plano. Por un lado están aquellos republicanos en general que apoyan las operaciones contra Irán, contra sus programas nucleares y el papel de Estados Unidos en la férrea defensa de Israel, un apoyo que se agudiza dentro de la línea de los llamados halcones, los conservadores más intervencionistas, de mano dura, en política exterior y seguridad y defensa. Y por otro, al otro lado, están los seguidores de Trump fieles a su movimiento MAGA, que representan el ala más aislacionista y que insisten en el lema original del presidente, la doctrina America First, para poner a Estados Unidos primero. Esa facción se llevó las manos a la cabeza desde el principio, desde que se sugirió la idea de un ataque militar de Estados Unidos en Irán como una posibilidad,
condenaron los tambores de otra guerra en el exterior. Figuras como la congresista Marjorie Taylor Greene, que acusa a Trump de romper sus promesas pacifistas, o el ex jefe de campaña de Trump, Steve Bannon, que dijo que este asunto puede suponer la ruptura del movimiento MAGA, o el expresentador de Fox, Tucker Carlson, que dijo que el presidente es cómplice de la guerra de Israel. Trump ha cargado contra estas voces en los últimos días y llegó a decir en la publicación The Atlantic que él inventó el término America First, lo que no es así porque tiene otros antecedentes históricos, pero Trump dijo que es su concepto y que por lo tanto él decide de qué se trata. Y añadió que para él no puede haber paz si Irán tiene un arma nuclear, algo que Israel ha repetido, esa advertencia, desde hace más de una década, con una urgencia que Washington no había apoyado del todo hasta ahora. Esto contrasta fuertemente con el propio Trump, que durante la campaña electoral prometió detener todas las guerras, apostar por la diplomacia pacifista y sacar a Estados Unidos de los conflictos en el exterior para poner la mirada prioritaria en casa, y contrasta también con lo que la propia Casa Blanca decía en los últimos meses. Insistían en la vía diplomática en busca de un acuerdo nuclear y negaron reiteradamente toda posibilidad de entrar en un conflicto más amplio en Oriente Medio con graves consecuencias para toda la región. De ahí la reacción de parte del movimiento MAGA con el giro progresivo de Trump. Y todo esto se enmarca en un debate más amplio que se diseminó ya la semana pasada por todo el gobierno, con posturas encontradas sobre hasta dónde debe llegar Estados Unidos en su apoyo a Israel. Y como tantas veces pasa aquí en Washington, la política exterior también depende de la política doméstica y los debates internos en el Congreso, en los partidos y en el entorno más cercano de los presidentes de Estados Unidos. El sábado murió en San José de Costa Rica una de las figuras más sobresalientes de la vida política y periodística de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. Tenía 95 años y falleció en el exilio. En su país el poder lo detenta desde 2007 Daniel Ortega, que ha instalado una dictadura. La señora Barrios de Chamorro quedó viuda en 1978 cuando su esposo, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, fue asesinado al final del régimen dictatorial de Anastasio Somoza. Un año después, con el triunfo de la revolución sandinista, entró a la Junta Provisional de Gobierno. La junta la encabezaba Daniel Ortega. Al poco tiempo, Violeta Barrios de Chamorro se marchó al diario La Prensa, que era de su familia, a hacer oposición. Luego volvió a la política y ganó las elecciones presidenciales de 1990. Al posicionarse el 25 de abril de ese año, dijo esto. Estoy aquí porque la inmensa mayoría popular quería eso. No más matarse por ideologías o partidarismos. En esa época, gran parte de Centroamérica seguía siendo un polvorín. La violencia y los conflictos armados estaban a la orden del día. Violeta Barrios de Chamorro terminó su gobierno el 10 de enero de 1997 y pronunció un discurso que aún hoy se recuerda. He tratado de cumplir con todo mi corazón y entereza el mandato que recibí. Por lo que no puedo cumplir y por lo que me equivoqué, les pido perdón. Tengo la inmensa satisfacción que he cumplido con el sueño de Pedro Joaquín Chamorro, que Nicaragua volviera a ser república. ¿Qué significa para la historia de Nicaragua y de América Latina la figura de Violeta Barrios de Chamorro? Llamamos ayer a San José a alguien que la conoció bien por muchos años, el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Doña Violeta, como le decíamos cariñosamente, fue defensora de los derechos humanos desde mucho antes de ser electa presidenta de Nicaragua. Luchó contra la dictadura somocista. Durante años estuvo exiliada en Costa Rica como resultado de sus acciones junto a su marido, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, un extraordinario líder
periodista y héroe nacional de Nicaragua. También fue defensora de la democracia como miembro de la Junta Provisional una vez que cayó Somoza, y en donde jugó un papel importante en esa transición entre dictadura y democracia, la primera de otra que tuvo que vivir después. Fue una luchadora incansable en favor de la libertad de expresión y de prensa, como presidenta del periódico La Prensa, que fue perseguido ya no por Somoza, sino por quienes lo habían tumbado y se convirtieron en los nuevos dictadores de Nicaragua. Fue la primera mujer electa por voto popular como presidenta de la República en América Latina, un logro sin duda muy importante que abrió brecha. Y una vez electa, tuvo que gestionar el gobierno, el primero en democracia, después de más de una década de gobierno de los sandinistas. Esto se dice fácil, pero recordemos que Nicaragua era un país destruido por la guerra, endeudado frente a muchos países y especialmente del bloque socialista de la propia Unión Soviética, que en aquel momento se encontraba reinando en ese sector geopolítico del mundo. Como presidenta le tocó además reconciliar a la familia nicaragüense. Después de una década de guerra civil, cuarteada como estaba la sociedad nicaragüense, doña Violeta se dedicó a unirla como una madre a sus hijos, que era la figura que ella siempre usaba. Y por supuesto fue un ejemplo de probidad y de integridad en una circunstancia en donde pudo haber ella aprovechado mucho de manera indebida las posibilidades que tenía en ese desorden que existía en el país. No lo hizo y más bien hizo un gobierno enormemente honorable, honrado, en donde la corrupción no tuvo cabida. Por esas razones y porque doña Violeta siempre dijo que Nicaragua tenía que volver a ser república, es que seguimos viéndola como un faro de luz que se nos ha ido, pero cuya brillantez continuará con nosotros de aquí para adelante. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. La Asamblea Nacional del Ecuador acaba de aprobar 2 leyes que reglamentarán los servicios de inteligencia frente al conflicto armado, así como la solidaridad con ciertos sectores de la población. La primera vio la luz verde el 11 de junio, la otra el 7. La ley de inteligencia agrupa en esos servicios a las Fuerzas Armadas, la policía, las aduanas y las autoridades tributarias. La de solidaridad regula el apoyo económico a ciertos sectores desfavorecidos y crea la figura del indulto presidencial por razones humanitarias o de interés público. En los últimos tiempos, el Ecuador, con sus 18 millones de habitantes, se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. De enero a abril de este año hubo más de 3.000 homicidios, un 58% más que en el mismo periodo de 2024. Esto dijo hace 10 días el periodista Jimmy Jairala. ¿Puede un país rodeado de mafias, con cárceles controladas por criminales, puertos convertidos en centros de exportación de droga, darse el lujo de no tener una ley de inteligencia? Ecuador ha enfrentado la peor crisis de seguridad de su historia, con estructuras del siglo pasado, sin capacidad legal para anticipar amenazas, sin un sistema articulado que permita investigar, infiltrar, prevenir. Mientras tanto, las bandas se tecnifican, se internacionalizan, se comunican con drones, criptomonedas. La ley de inteligencia obliga a las operadoras telefónicas y, atención, a los periodistas a dar información sin revelar fuentes. Paralelamente, la Asamblea Nacional debate otra norma que castigaría a un menor de edad igual que a un adulto si la pena del delito supera los 10 años de cárcel. La pregunta que mucha gente se hace es si estas leyes servirán para que el Ecuador, con Daniel Noboa en la presidencia, pueda derrotar a los delincuentes y ayudar a los desfavorecidos. Hablamos ayer en Guayaquil con el abogado penalista Nino Casanello. En lo personal considero que tanto la ley de solidaridad como la de inteligencia van a contribuir en la visión que tiene el gobierno para abordar tanto la crisis de seguridad como la depresión económica que está generado indirectamente. Y paso a explicarlas brevemente.
El concepto que el gobierno desarrolla en la ley de solidaridad es el del conflicto armado no internacional, pero generándole un marco jurídico interno y una línea de procesamiento rápido a aquellas personas que formen parte de los ahora denominados a partir de esta ley grupos armados organizados. ¿Y por qué se ha tomado este trabajo? Porque busca de una u otra manera reconocerlos como un problema que afecta a ciertas regiones del país y que impide el desarrollo de actividades económicas con libertad, por las famosas vacunas, también llamadas extorsiones. Entonces la idea es desterrar estos grupos de esos espacios y al mismo tiempo colaborar con algunos incentivos tributarios, con algunos planes sociales e incluso generarle incentivos a los empresarios para que aporten con determinados bienes en la lucha contra estas estructuras y que sean deducibles de impuestos. Ahora bien, en lo que respecta a la ley de inteligencia, bastante, digámoslo así, discutida, al menos en la picota, lo que hace es aglutinar una serie de disposiciones que hacían falta a nivel nacional. No es que en el Ecuador no había inteligencia, existía, pero se había regido principalmente a través de decretos ejecutivos y con la creación de agencias que generalmente dependían del Ejecutivo. Hoy, a través de la ley de inteligencia, al menos se pone un funcionario a cargo que va a responder ante la Asamblea, reconoce la integración de los múltiples sistemas que manejan información y que servirían para las labores de inteligencia, y desde mi punto de vista, aun cuando deben realizarse los controles necesarios por la Asamblea y por la ciudadanía en general para evitar que se generen abusos utilizando las instituciones con acceso a información restringida, no es menos cierto que nos permite tener un control. Ya será cuestión de nosotros como ciudadanos estar pendientes de que sea bien utilizado. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Un tribunal argentino autorizó ayer a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a cumplir en su casa la pena de 6 años de cárcel a la que fue condenada por un caso de corrupción. El proceso, llamado causa vialidad, se originó por haber favorecido ella a un empresario en la provincia de Santa Cruz con más de 50 contratos de obras públicas. En prisión domiciliaria, la expresidenta tendrá que usar una tobillera electrónica. El diario londinense The Times publicó ayer un editorial titulado Time for Pedro Sánchez to Rule or Say Adiós, en el que dice que los españoles merecen un mejor gobierno que el del presidente del Partido Socialista. Según el periódico, es muy grave el último escándalo de corrupción de ese grupo político, uno de cuyos dirigentes, Santos Cerdán, renunció por denuncias de haber cobrado mordidas a cambio de contratos de obra pública. En Colombia, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dijo ayer que no organizará la consulta popular que el presidente Gustavo Petro convocó por decreto para que los ciudadanos le aprueben su reforma laboral. Penagos dijo que esperará las opiniones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Petro, que se ha jugado mucho en esa convocatoria, criticó a Penagos, dijo que ha tomado partido. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y por supuesto, buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.